Muy bien, en esta ocasión vamos a dar un repaso general de todo lo que son algoritmos, porque he estado recibiendo comentarios de que muchos no entienden y no saben lo que tienen que hacer y ya hemos hablado de los algoritmos mucho, pero pues vamos a hacer un repaso en general y voy a explicar otra vez los diferentes tipos de formas de hacer un algoritmo porque voy a encargar más. Muy bien. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué es un algoritmo. Los algoritmos son procesos finitos que siguen una secuencia ordenada de pasos y que sirven para resolver un problema. Deben ser confiables, determinísticos y abstractos. ¿Qué quiere decir esto? Un proceso finito que tiene un inicio y un fin. Tiene que iniciar y terminar, siguiendo una secuencia ordenada de pasos, es decir, que tiene que seguir siempre el mismo proceso. Nosotros le decimos paso 1, paso 2, paso 3 y el algoritmo siempre va a seguir esas instrucciones de una manera ordenada para resolver un problema. Deben ser confiables. Confiable se refiere a que siempre debe entregarnos el mismo resultado. Si nosotros hacemos un algoritmo que sume, pues siempre debe darnos como resultado la suma. Nunca nos va a dar una resta, una división, porque el algoritmo está creado para sumar. Es decir, que sea confiable quiere decir que no importe los valores, siempre tenemos que obtener un resultado acorde. Determinístico también se refiere a lo mismo. Determinístico quiere decir que si yo almaceno números o alimento números, debo de obtener números. Si alimento letras y números, pues bueno, obtendré un resultado compuesto. Pero determinístico se refiere a que siempre lo que yo le dé de entrada, eso es lo que va a influir para tener un resultado a la salida. Y abstractos se refiere a que resuelva un problema a la vez. Si el algoritmo le pide resolver diferentes cosas, usted tiene que pensar a que eso lo tiene que ir haciendo en secuencia. Va a resolver un paso a la vez. Si nos pide crear la fórmula general, bueno, pues lo primero que tiene que hacer es el primer paso de la fórmula general, solicitar los datos. Ya que obtuvo los datos, el segundo paso será resolver las operaciones. ¿Qué operaciones? La que nos diga la fórmula. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Cada una de esas operaciones hay que irlas resolviendo por pasos para al final llegar a la solución completa. Entonces un algoritmo no es más que un proceso. Nosotros ya sabemos usar algoritmos, de hecho ya se los había comentado. Los utilizamos, por ejemplo, en las recetas de cocina. Las recetas de cocina nos pide ingredientes, nos pide cantidades y nos dice cómo realizar los pasos. Una receta de cocina es un algoritmo. Los manuales pueden ser manuales de armado o ensamblado, manuales de cómo instalar algo, manuales de cómo realizar algo. Es un algoritmo. Simplemente es seguir instrucciones. Obviamente ustedes ya lo saben, las operaciones matemáticas son algoritmos. Las matemáticas les piden un proceso. Cuando ustedes van a factorizar, les dice que tienen que seguir primero, encontrar los elementos, el factor común a los elementos. Cuando ustedes van a despejar, les dice lo que está multiplicando, pasa dividiendo. Eso siempre se hace. Por eso dicen que es confiable. Siempre se hace lo mismo. Cuando van a integrar, los pasos para integrar siempre son los mismos, etcétera, etcétera. Estos son ejemplos de algoritmos. A nosotros los que nos interesan, por supuesto, son los algoritmos informáticos. Y para eso tenemos que saber cómo están compuestos los algoritmos informáticos. Ya les había platicado que lo más importante en un algoritmo son las variables. ¿Qué es una variable? Son contenedores que almacenan datos. Imagínense como si fuera una caja donde meten la información. Esa caja debe de tener un nombre para que la computadora la identifique. El dato que voy a guardar ahí puede ser un número, puede ser un nombre, puede ser una imagen, lo que sea.
Las variables es lo que nosotros utilizamos para almacenar o mostrar información. Como su nombre lo dice, variable, o sea, que cambia. Cada vez es diferente. ¿De acuerdo? Las variables deben de tener su propio nombre. Puede ser cualquier nombre, ustedes lo escogen. Lo único que tenemos es que cumpla tres reglas básicas. La primera, una variable nunca comienza por un número. El nombre de una variable no puede ser 1 o 2. Puede ser num1, pero no puede ser 1 num. Eso está prohibido. No tienen espacios. Si por ejemplo quieren ponerle de nombre color azul, pues pongan color azul sin espacio, todo seguido. No pueden poner color espacio azul. Eso no está permitido. Y no puede tener caracteres especiales, como la arroba, como la ñ, como el punto y coma. Ninguno de esos caracteres se permite en el nombre de una variable. Como ya les había comentado, las variables almacenan información y son de varios tipos. Variables numéricas, texto, lógicas y de objeto. Las numéricas ya las entendemos, almacenan números, números enteros, números fraccionarios, etc. Las de texto almacenan nombres o simplemente lo que nosotros escribamos de teclado. Si nosotros declaramos una variable de texto, podemos escribir mensajes y ahí sí podemos poner espacios. Las variables lógicas son las que almacenan una condición, puede ser verdadera o falsa. Eso es la lógica, o es verdadero o es falso. Y los objetos son variables que guardan, por ejemplo, una imagen o a lo mejor un elemento que no es un botón, por ejemplo, que no es un número ni un texto, pero que es un elemento de pantalla. En los algoritmos no utilizamos variables de objetos, eso se utilizan en la programación. Así que en los algoritmos solamente vamos a trabajar con tres tipos de variables, numéricas, texto y lógicas. Es muy importante que entiendan el concepto de la variable. Es una caja donde se guarda la información, cualquier tipo de información. Esa información no la puede proporcionar el usuario. El usuario es la persona que está utilizando nuestro algoritmo o lo podemos asignar directamente a través de un proceso. Un proceso es cualquier ejecución o cálculo que se realice con los datos. Aparte de las variables existen también las constantes. Esas son cosas que no cambian. Por ejemplo, pi. Pi siempre vale 3.1416. A eso se le considera una constante. Esas no varían, siempre van a ser iguales. Por eso no las pongo aquí en la pantalla. Otro de los elementos que conforman un algoritmo son los comandos o las instrucciones, que no son otra cosa más que las órdenes que le damos a la computadora para realizar una acción. Mandar un mensaje a la pantalla, hacer una suma, una resta, comparar dos valores, guardar información en una variable. Todos esos son comandos o instrucciones que nosotros le damos a la computadora a través del algoritmo. Por supuesto que cada comando tiene una manera de representarse. Podemos, por ejemplo, decir que de la instrucción 1 va a ir a la instrucción 2, en la instrucción 2 va a sumar dos números y esos números los va a mostrar en la instrucción 3 y luego vamos a terminar nuestro algoritmo. Por ejemplo, ¿qué tipos de instrucciones tenemos? Muchísimas, las vamos a ir viendo poco a poco. Y existen dos maneras de representar los diagramas de flujo, perdón, los algoritmos. Uno es el diagrama de flujo y la segunda es con pseudocódigo. El diagrama de flujo es el que hemos estado viendo en clase. Ahorita lo vamos a volver a repasar. El pseudocódigo son instrucciones escritas. Eso lo vamos a ver más adelante, todavía no. Así que ahorita nos vamos a centrar en el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo.
¿A qué se refiere con la representación gráfica? A los símbolos que son representados o que representan los comandos. Una instrucción tiene una forma de representarse, de dibujarse, y esa es la forma en la que va a trabajar el algoritmo. Y luego esos comandos están unidos entre ellas por unas flechas, flechas que van dándonos un flujo. ¿Qué es el flujo? El flujo no es otra cosa más que la dirección en la que debe de avanzar el programa. Aquí tenemos en pantalla un ejemplo muy sencillo de un algoritmo representado en un diagrama de flujo. Tenemos, como su nombre lo dice, un algoritmo debe de ser finito, o sea que tiene un inicio y un final. Esos estamos representándolos mediante unos símbolos que son como unos rectángulos redondeados y tienen la palabra inicio y la palabra fin. Después tenemos un proceso o un comando de mostrar información. Este comando lo que hace es que le dice a la computadora que mande un mensaje donde dentro de él vamos a poner el mensaje leer un número, o sea, pedir un número. Y luego va a mandar otro que dice leer otro número. Estos dos números, fíjense cómo el algoritmo los está guardando en dos variables. A una le pusieron de nombre A y a la otra le pusieron de nombre B. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona cuando grabe sus dos números, un número se va a guardar en la letra A y otro número se va a guardar en la letra B. Después tenemos el flujo que pasa de ese comando a un proceso. Es un cuadro, es un rectángulo, lo pueden ver aquí. O sea, está realizando una operación. ¿Qué operación? Bueno, hay una tercera variable que le pusieron de nombre suma. ¿Y qué es lo que va a hacer esa variable? Va a almacenar la operación que resulte de sumar el número que hayamos guardado en la letra A más el número que hayamos guardado en la letra B. Y esa suma la va a guardar ahí. Y por último, tenemos por ahí un símbolo que también representa salida a pantalla, sin leer información, simplemente mostrarlo, que dice resultado y ponemos nuestra variable. Fíjense que la variable no lleva comillas, porque si le pusiéramos comillas, entonces diría suma en la pantalla y nosotros no queremos que diga suma, queremos que muestre el valor. Si por ejemplo yo en la puse un 1 y en la B puse un 2, la suma de 1 más 2 sería igual a 3. Ese 3 lo guarda en la variable de suma y ese es el 3 que se va a mostrar en la pantalla cuando nuestro algoritmo mande a mostrar el resultado. Después de eso, terminamos el algoritmo. Fin. Esa es una manera muy sencilla de representar un programa de computadora. Vamos a ver a continuación los diferentes tipos de símbolos que vamos a trabajar. Bueno, aquí tenemos ya el programa PSEINT, que es el que utilizamos para crear nuestros algoritmos. Si usted es de los despistados que todavía no lo tiene, ahí le voy a dejar el link para descarga. Bueno, si se fijan, cuando nosotros abrimos el programa, automáticamente nos pone el inicio y el fin en pseudocódigo. Nosotros ahorita no estamos trabajando en pseudocódigo, así que vamos a ir a este icono, que es el que nos abre la pantalla de el diagrama de flujo. Y entonces ya lo tengo. Si yo me acerco al lado derecho, ahí tengo los diferentes comandos que en esta ocasión están representados por símbolos porque estamos en un diagrama de flujo. Este es el primero que vamos a ver. A este se le llama salida a pantalla. Pueden ver que la flecha azul va hacia afuera y lo que hace es que manda un mensaje que nosotros pongamos entre comillas hacia la pantalla del usuario. Así de sencillo, voy a ejecutarlo para que lo vea.
lo único que hace es el mensaje que yo puse entre comillas, lo manda a pantalla. Ese es el comando de salida de información. Y luego tenemos este otro que es muy parecido, pero con el símbolo de la flecha hacia adentro, que es donde guardamos la información. Ya habíamos hablado de que se guarda en variables. Por ejemplo, yo le voy a pedir aquí que me dé un número. Voy a borrar este mensaje y le voy a poner dame un número. Recuerden que todos los mensajes que se mandan siempre deben ir entre comillas. Y luego, en el de entrada, voy a utilizar una variable. Ya saben cómo nombrarlas. Que no empiecen por número, que no tengan espacio, etcétera, etcétera. En este caso la variable se llama num1 y lo único que hace este algoritmo es, lo voy a ejecutar para que vean, ejecutar, dice dame un número y el programa se queda esperando porque le dimos la instrucción de leer una variable y ya leo yo un 3 por ejemplo y como el algoritmo no hace más nada, termina el proceso. Podemos hacer operaciones. Voy a mandar pedir otro número, dame otro número, perdón, se me olvidó aquí el acento, y voy a leerlo en una segunda variable a la que le voy a poner num2. Ahora ya tengo dos variables, donde estoy guardando número 1 y donde estoy guardando número 2. No quiere decir que sean el 1 y el 2, puede ser cualquier número, simplemente así se llama mi caja. Después voy a utilizar este símbolo, que es el del rectángulo, que ya habíamos dicho que sirve para hacer operaciones. Voy a crear una variable suma donde voy a guardar lo que tenga número 1 más número 2. ¿Qué voy a hacer? El número que leí aquí más el número que leí aquí lo sumo y los guardo en la variable de suma. Si el algoritmo lo dejara hasta aquí, haría el proceso, pero no me lo mostraría en pantalla porque en ningún momento le estoy diciendo que muestre el resultado a la pantalla. Así que lo que tengo que hacer es traer otro símbolo de salida a pantalla, o sea, la flecha hacia afuera, donde yo le diga el resultado es, ¿el resultado de qué? De la suma es, dejo un espacio, cierro mis comillas y fuera de las comillas pongo una coma y pongo mi variable para indicarle que lo que voy a mostrar es el dato que tenga mi variable. Si se fijan está fuera de las comillas, eso es para que me lo muestre. Entonces, a la hora que pido un número, 3, dame otro número, 4, y el resultado es 7. 4 más 3 es 7. Estamos trabajando un algoritmo, un inicio, un fin, dame un número, salida a pantalla, leemos en una variable la que ustedes quieran, sigan las tres reglas de las variables y le pueden poner el nombre que usted quiera. Yo puedo haberle puesto A, si yo quería, o B, o X, o Y. Mando otra salida a pantalla y recibo. Genero un proceso. Un proceso se refiere a realizar una operación cualquiera que sea, suma, resta, multiplicación, división, contar, sumar, comparar, lo que sea, es un proceso. Y al final solamente muestro el resultado. Esto es un algoritmo muy sencillo. Solamente estamos utilizando tres símbolos: salida a pantalla, leer información, proceso. Fíjense cómo él solo, el programa nos pone el flujo. El flujo es hacia dónde va a avanzar el algoritmo. Vamos a ver una instrucción un poco más compleja. Bueno, una instrucción que tiene un poco de complejidad sería la toma de decisiones. La toma de decisiones divide nuestro camino en dos. Si el resultado es verdadero, se irá por un camino y si el resultado es falso, se irá por otro camino. Por ejemplo, voy a poner un mensaje donde yo pida, dame un número.
Y luego voy a leer eso en una variable que le voy a poner A. Y luego voy a comparar esa variable A contra el número 5, por ejemplo. Si yo aquí le digo A es mayor que 5, que se vaya por el lado del sí. Si A es mayor que 5, entonces vamos a poner un mensaje que diga número grande. Pero si no es verdadero, es decir, que la A es menor que 5, entonces se va a ir por el camino del no. Y para el camino del no le vamos a poner número pequeño. Disculpe usted, aquí me faltó el acento. Número pequeño. El número pequeño es si la A es menor de 5 y si es mayor de 5 se va a ir por el sí. Vamos a ejecutar nuestro programa. Ahí está. Voy a darle un 6, por ejemplo. Como 6 es mayor que 5, se va por el número grande. Ahora voy a tratar de darle un 2, por ejemplo. Número pequeño, ¿por qué? Porque 2 no es mayor que 5. Y como no es, se va por el no y entonces marca el número pequeño. La toma de decisiones divide nuestro flujo en dos caminos, pero al final, si se fijan, lo vuelve a unir a uno solo. Después de que tomó dos caminos separados, cuando termina, entonces vuelve y esa instrucción la va a ejecutar independientemente de cuál de los dos caminos tomó. Vamos a dejar un saludo. Voy a ejecutar el programa. 6. Número grande, hola, muy bien. Vuelvo a ejecutar el programa. 1. Número pequeño, hola, muy bien. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál de los dos caminos haya tomado mi toma de decisiones, voy a ejecutar la instrucción hola, muy bien, porque esta, si se fijan, se une de los dos flujos. La toma de decisiones es, por ejemplo, cuando queremos hacer una pregunta y que en base a la respuesta sigamos por un camino o por otro. La toma de decisiones puede ser verdadera o falsa, o sea, un sí o un no. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a dejar este aquí y voy a quitar toda esta instrucción y voy a quitar esta instrucción. En esta ocasión voy a pedir dos números. Dame otro número. Y lo voy a leer en una segunda variable que le voy a poner de nombre b. Variable A, variable b. Y voy a hacer una comparación. A es mayor que B. Si esto es verdadero, entonces le voy a decir al programa que el primer número es el mayor. Siempre se me olvida el acento, disculpe usted. Pero si no, entonces, por lógica, ¿cuál sería el mayor? Pues el segundo número, obviamente. Entonces, si esto no es verdad, entonces el segundo número es el mayor. Fíjese que yo ni siquiera estoy mandando llamar a los datos, solamente estoy comparándolos, pero no se los muestro a la persona en pantalla. O sea, la persona no va a ver qué números capturé, solamente los estoy comparando. Mire, ejecutamos el programa y nos pide un número 5, y lo voy a guardar en la letra A. Otro número 7, y lo voy a guardar en la letra B. Como A no es mayor que B, entonces el mayor es el segundo número. Sin embargo, si en el primer número pongo 500 y en el segundo número pongo un 1, el mayor es el primer número. ¿Por qué? Porque A sí es mayor que B. La toma de decisiones nos manda a dos caminos independientemente de lo que necesitemos. ¿De acuerdo? Y por último,
de lo que hemos estado viendo son los ciclos de repetición, donde algo se va a estar repitiendo. De esto ya no voy a explicar en este video porque ya tienen un video anterior donde expliqué a detalle cómo se trabaja con los ciclos de repetición. Lo único que voy a explicar es cómo podemos manipular las variables. Mire, por ejemplo, yo tengo una variable que se va a hacer la variable x y que le voy a decir que inicia en 1 y que voy a repetir este ciclo mientras que x sea menor que 11. Y cada vez que entre, lo que va a hacer es que va a estar mostrando el valor que tenga x. Y después de que lo muestre, le voy a decir que lo que ya tenía, ahora le voy a sumar 1. Fíjese cómo estoy utilizando la misma variable en los dos lados de la operación. Eso es porque una variable se puede modificar a sí misma. Si al inicio la x valía 1, 1 es menor que 11, pues sí, muestra un 1. Y luego le va a sumar 1 más 1, 2, y lo guarda en sí misma y luego repite. Viene aquí, 2 es menor que 11, sí, muestra el 2 y ahora a 2 le suma 1 y se vuelve 3 y se guarda en ella misma. 3 es menor que 11, se fija cómo la misma variable se puede utilizar dentro de sí misma para seguirse trabajando. Por eso se puede poner de los dos lados de la igualdad el mismo valor que ya tenía más lo nuevo y se lo voy a guardar. Fíjese cómo sucede cuando ejecuto el programa. La x al inicio vale un 1, 1 es menor que 11, sí, muestra un 1, se suma 1 más 1, 2, vuelve al ciclo, 2 es menor que 11, sí, la vuelve a mostrar, 2 más 1, 3, vuelve al inicio, 3 es menor que 11, sí, la vuelve a mostrar, y así cuando llega a 10, 10 es menor que 11, sí, y muestra el 10. 10 más 1, 11, y volvemos a iniciar. 11 es menor que 11, pues no, y como no es, entonces, fin del proceso. A este tipo de movimiento es una variable recursiva, o sea, una variable que se utiliza a sí misma. En los ejercicios que les había encargado anteriormente ya habíamos hablado de esto. Puede ser un contador, puede ser una variable que vaya sumando, como por ejemplo para encontrar un promedio, suma es igual a suma más número. Cada vez que le vas dando un número nuevo, se va guardando en la variable de suma. Cuando termine el ciclo, en la parte del no, calculas el promedio, el total de suma entre el total de los números. No voy a explicar a gran detalle eso porque ya tienen un video sobre los ciclos de repetición. Vamos a pasar a su práctica. Bien, aquí tenemos la práctica de este resumen. Diseñe un algoritmo que resuelva la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas. Aquí les dejo la fórmula general. X es igual a menos b más menos, o sea que puede tener dos resultados, el resultado positivo y el resultado negativo, raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac y todo eso entre 2a. Aquí les pongo una sugerencia de las variables que va a utilizar. Va a utilizar x, donde va a guardar el resultado de x, que van a ser realmente dos resultados. ¿Por qué? Porque un resultado es con x con más y otro resultado es con menos. Entonces, tienen que ser x1 y x2. A, bueno, donde va a guardar el valor de A. C, donde va a guardar el valor de C. Y B, donde va a guardar el valor de B. ¿Qué quiere decir? Que usted en su algoritmo va a pedir a la persona que le dé los tres valores. Dame el valor de A y lo va a guardar en la variable A. Dame el valor de B y lo va a guardar en la variable B. Y dame el valor de C y lo va a guardar en la variable C. Ya que tiene sus tres variables guardadas, va a ejecutar los procesos, pero hay que ejecutarlos en orden. No podemos hacer todo en un solo paso. Primero, vamos a hacer el 4AC.
Y eso lo puede guardar en una variable que se llame resta. Resta va a ser igual a 4 por A por C. Y entonces ya tenemos este valor guardado. B cuadrada. Podemos tener una variable que se llame B2 o B3, donde guarde el de B por B. Y ese valor se lo guarda ahí. Y luego tenemos otra variable que yo le sugiero que le llame resta, donde va a guardar el 2A. Lo que le dieron por A, o sea, resta va a ser igual a 2 por A. Y luego ya que tiene estos, va a resolver la raíz cuadrada. Aquí abajo le puede poner raíz. Raíz es igual y luego ya busca la raíz cuadrada. ¿De qué? Del resultado de b cuadrada menos 4ac. Aquí tiene que meter una comparación, porque si el resultado es negativo, ya sabe que no hay raíces cuadradas negativas. Entonces, si el resultado de esta operación b cuadrada menos 4ac le da un valor negativo, entonces el valor negativo automáticamente no puede sacar raíz cuadrada. ¿Ok? Esa es una de las condiciones. O sea que si le da valor negativo, usted solamente va a mandar un mensaje donde diga que la ecuación cuadrática no puede ser resuelta. Si el valor es positivo, el valor positivo sí, cualquier raíz cuadrada tiene un valor positivo. O sea, no importa que sea con decimales. Y luego ese valor lo va a sumar o a restar de menos b. ¿Cómo convierte el valor que le dio la persona de b a menos b? Bueno, pues lo multiplica por menos 1. Si me dio un 10, 10 por menos 1, menos 10. Y eso me da menos b. Ya cuando tiene la menos b más la suma de esto, lo divide entre 2a y eso me da x1. Y para x2 es el resultado de esto, en vez de más, seleccionamos menos y lo dividimos entre 2a. Un solo algoritmo van a hacer en esta práctica, pero es de varias partes.